Hola, ¿qué tal estáis? Espero que, a pesar de las circunstancias en las que vivimos, conservéis el buen humor y la paciencia sobre todo. Hoy vamos a preparar un fondo de nevera muy importante, arroz blanco. Como veis, tengo aquí arroz y me sorprende muchas veces que la gente no sabe que tenemos una receta maravillosa para hacer el arroz blanco del mejor modo posible. Tenemos también, por supuesto, las funciones de cocción de arroz, tanto en TM6 como en TM5, la receta automática de cocer arroz, pero para mí la mejor receta de arroz en blanco es esta que os voy a explicar, que también viene en cocina guiada y además se puede hacer en cualquiera de los modelos 31, 21, TM5 y TM6. Es tan sencillo que no hace falta ni hacer la receta guiada. Os voy a explicar. Bueno, para empezar vamos a necesitar entre 50 y 350 gramos de arroz. Yo utilizo siempre arroz redondo, podéis utilizar el que más os guste, arroz integral, arroz bomba, arroz basmati, el que os apetezca o el que tengáis, que en estos días es casi siempre el que tengáis, y 1 litro de agua. Y fundamental, el cestillo que corresponda a cada máquina, ¿vale? ¿Por qué da igual poner entre 50 y 350 gramos de arroz? Porque el arroz se va a cocinar dentro del cestillo y el agua lo que va a hacer es circular a través del cestillo y del arroz, de manera que va a hacer que se suelte todo el almidón, el arroz va a quedar muy ligero y muy separadito y el almidón va a quedar en el agua. Pero no se os ocurra tirar ese agua, que luego os cuento un secretillo. Para empezar, ponemos 1 litro de agua en el vaso, del tiempo, del grifo directamente. Si queréis ponerla un poco caliente también, no pasa nada, eso nos va a ayudar a evitar el tener que calentarla aquí. Colocamos el cestillo y dentro del cestillo pesamos entre 50 y 350. Yo he puesto 350, de manera que cuando esté cocido va a ser la medida máxima que puede entrar dentro del cestillo, ¿vale? Nunca más de 350. ¿Veis que me queda como muy por la mitad? Sabéis que el arroz aumenta. Y no le pongo ni aceite ni sal porque yo quiero aprovechar el agua que me queda ahí después, sin nada. Pero si no la vais a utilizar, podéis ya aderezar el arroz con lo que queráis. Y ahora, en función del tipo de arroz, tenéis que programar el tiempo. Yo para este arroz normal, arroz redondo, voy a poner 20 minutos. Si queréis poner arroz integral, podéis ponerle pues unos 23, 24 minutos. Eso en función de lo que... Bueno, hacéis la prueba y ya está. Menos tiempo y después probáis. Y si necesita más tiempo, pues le ponéis más. Yo voy a poner 20 minutos, temperatura 100 grados y velocidad 4. En este momento, si quiero aprovechar este tiempo para cocinar algo en el Varoma, que también es posible, pongo el Varoma y aquí pondría temperatura Varoma, por supuesto. Pero ahora, como solamente voy a hacer el arroz, 100 y velocidad 4. Muy importante la velocidad para que el agua circule a través del arroz. Y esperamos. Justo a tiempo. Y tenemos ya, con cuidado, nuestro arroz listo. Voy a girar el cestillo. Ya sabéis que con ayuda de la espátula, vamos a poder sacarlo. Así, con cuidado. Ponemos aquí. Voy a abrir la tapa. Bueno, ¿veis? En este caso, perfectamente cocido y suelto. ¿Veis? Vamos a dejar que se enfríe ahí un pelín y lo ponemos en un tupper. Voy a probarlo, claro. Si está bien, si no estuviera bien, le pongo 2 o 3 minutitos más, no hay problema, a la misma velocidad, misma temperatura. Importa también si os gusta más al dente o más blandito, pero lo que sí, importante, ¿veis? Que queda suelto, ¿vale? Un arroz blanco sueltito. Ahora lo ponemos en el tupper. Y aquí tengo un frasco para echar el agua de cocer el arroz.
Bueno, ¿para qué nos va a servir este subproducto? Bueno, pues nos va a servir si tenemos una diarrea, por ejemplo, pues el agua de arroz, ya sabéis que es muy buena para mejorar y hacer que las heces se vuelvan más consistentes, ¿vale? Pero está muy de moda, lo habréis visto en las redes sociales, el agua de arroz para el pelo, como acondicionador para el pelo rizado, para hacer que crezca. Yo no voy a decir que sea verdad, pero de esta manera vais a poder hacer una mascarilla casera con el agua de arroz de haber cocido el arroz. Dejáis enfriar, laváis el pelo, ponéis sobre el pelito así, podéis usar un Fuzz Freeze también, dejáis que actúe entre 10 o 15 minutos, aclaráis y una mascarilla nutritiva para el pelo. Aquí tenemos, ¿vale? Así que no dejéis de cocinar arroz de esta manera. Voy a echarlo ahora en el tupper y veréis qué fondo de nevera más bueno para hacer una ensalada, para tomar como guarnición de cualquier otro plato, pues acompañando las berenjenas que hicimos el otro día, por ejemplo, o un filete, cualquier cosa que se os ocurra, una base para una ensalada. Así que espero que os haya gustado mucho la receta tan sencilla que hemos hecho hoy. Fijaos qué rico queda y que aproveche